Muy buenas tardes, querido profesor Nelson Duarte Acosta de la Universidad Uni Remington. Le queremos enviar un cordial saludo y un fuerte abrazo. Hoy, correspondiente a la unidad 2 de nuestra Universidad Uni Remington, tenemos nuestro tema de IP versión 4 y IP versión 6. Tenemos integrantes del grupo: John Jairo, el compañero David Alberto, el compañero Jorge Enrique, la compañera María del Mar, Mir, quien les habla, y el compañero Manuel Ignacio. Hoy tenemos 26 de septiembre, tenemos nuestro contenido de nuestro trabajo, tenemos introducción, características, seguridad, ventajas y desventajas, conclusión, bibliografía y por último el video del trabajo que es el que se está ejecutando en este momento. Vamos a hablar un poco sobre las direcciones IP y cuál es su objetivo como tal, pero primero iniciemos con nuestra introducción del tema también. Este taller fue desarrollado con el fin de aprender los objetivos específicos referente al tema de IP versión 4, IP versión 6, para tener una idea clara de su propósito y hacer uso del material en el momento que se requiera. Vamos a hablar un poco de la IP. La IP es el conjunto de códigos numéricos que identifica a un equipo o dispositivo dentro de una red. Esta es la dirección que se le asigna a los equipos, o bien sea se le asigna dinámica, para que los equipos se puedan comunicar entre sí, o en su efecto, cuando haga una petición, el router pueda identificarlo y así hacerle llegar esa información. Desde la creación de las redes TCP/IP, el direccionamiento lógico ha sido el eje fundamental que soporta la identificación de los hosts en una red. Este direccionamiento fue concedido con una longitud de 32 bits para IP versión 4, que se creía que en su momento iba a ser suficiente la proyección de crecimiento de las redes, el cual tenía o se creía con una capacidad de albergar 400 millones de direccionamientos de IP distintas, pero en su momento pues no fue suficiente. Aquí es donde se plantea o conocemos lo que se está hablando años atrás de las direcciones IP lógicas o propuestas en marchas, que algunos años pues se viene planteando que son las direcciones IP versión 6. Como decimos, las direcciones IP se encargan de identificar un elemento dentro de una red. Es básico para la transmisión de datos e internet. Cuando el nodo necesita enviar paquetes con datos, el router verifica la IP del origen y el destino como tal, contrastando, o sea, ubicando el dispositivo o el ordenador para así hacerle llegar esa información donde se encuentra el dispositivo en la red. Ok. Cuando queremos enviar o a un dispositivo fuera de nuestra red, el router se comunica con servidor DNS, ¿sí?, transformando la dirección IP en nombre. En este caso, este paquete dado viajará por medio de diferentes nodos, routers, redes o subred. Aquí es donde conocemos dos clases de IP. Conocemos la IP estática y la IP dinámica. La IP estática es la que nosotros le asignamos a nuestra red de tarjeta, ¿sí?, o nuestra red de tarjeta de internet. Le asignamos la IP manual. Esta IP que lleva unas características. Esta lleva la IP, la submáscara de la red, en este caso la puerta de enlace, lleva el DNS preferido o el DNS alternativo. Estos DNS alternativos pues siempre los manejan más que todo nuestros proveedores de internet, ¿sí? Y la puerta de enlace es nuestra salida que utiliza el router para hacernos comunicar a internet, ¿vale? También conocemos las IP públicas y las IP privadas. Las IP públicas son las IP que pues siempre nosotros conocemos, que están en las casas. Cuando nosotros compramos un servicio de internet, pues siempre nos asigna unas IP públicas, ¿sí?
Y en este caso las IPs privadas las manejan más que todo son los empresarios, donde se maneja una empresa, más que todo ellos le solicitan a su proveedor que le asigne direcciones IP privadas. Estas direcciones, esto más que todo lo utilizan los empresarios para que las IP queden totalmente completas. O sea, si tienen 4 o 5 equipos, solicitan las 4 o las 5 direcciones IP para así mismo asignárselas a sus equipos y no queden direcciones IP disponibles para que se pueda comunicar o conectar digamos un intruso, o conectar a un dispositivo o cualquier equipo, ¿sí? Actualmente vivimos en el mundo en que nos comunicamos a través del internet. Este medio se distingue en todos los demás, es parte esencial de la ejecución de la organización en sus procesos administrativos y productivos. Desde el entrenamiento hasta la educación depende estrictamente del internet para operar al 100%. Esto comenzó en protocolo versión 4, que nos permite asignar 4.3 mil millones de direcciones en todo el mundo. Vamos bajando un poco para ir conociendo del taller. Aquí tenemos unas características de versión 4 y versión 6. Tenemos el internet funciona a través de direcciones IP, pues todos sabemos que el internet funciona a través de direcciones IP y que cada dispositivo que se encuentra conectado a internet lo hace a través de estas direcciones IP numéricas que funcionan en modo de matrículas. Seguimos bajando un poco. Vamos a ver aquí el nuevo protocolo de IP versión 6, pues con el que se generan nuevos tipos de direcciones IP más largas y complejas como tal, pues ya lo sabemos, más o menos este es un ejemplo de las direcciones IP para versión 6, que sabemos que ya pues tiene un espacio de 128 bits. Seguimos bajando acerca sobre IP versión 6. Es la nueva versión del protocolo de internet, en la cual se sustenta la operación de internet. Las especificaciones técnicas basadas en IP versión 6 se desarrollaron en la década de los 90. Como sabemos, seguimos bajando. Acá tenemos unas características. Como características tenemos definido por la RFC, como lo indicaba anteriormente, el tamaño de 128 bits. Vamos a hacerlo un poquito más rápido para que el video no salga tan extenso. Encabezado de la base, simplificado y extensión, identificación de flujo de datos y mejora de calidad de servicio. Seguimos bajando. IP versión 6, ofrecimiento de mejora de las capacidades de autenticación y privacidad de los datos que transmite, porque los paquetes que se proceden de origen son indicados en la cabecera de autenticación. Bien. Vamos, mecanismo de seguridad avanzado sobre los datos transmitidos. Bien, como seguridad tenemos la fase de implementación de protocolo versión 6 de ser estructurado con la base del esquema de seguridad de información sobre los cuales tenga contempladas las políticas de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la entidad como tal. Bien, seguimos bajando. Vamos a ver. Disponer para la infraestructura de la TI de varias zonas lógicas configuradas con el firewall. Bien, sistema de seguridad. Bien, la verificación y entendimiento de los componentes de seguridad diseñados para el protocolo versión 6 son claves para evaluar monitoreo y mejoras de diseño de servicios. Bien, seguimos bajando. Como ventajas tenemos direccionamiento más largo y nuevo tamaño de direcciones en el cambio más notable para versión 6. Esto ya es básico porque como son 128 bits, pues va a ser mucho más larga las direcciones IP. Seguimos bajando. Formato de cabecera flexible para versión 6, utilizado un nuevo formato de datagrama. Bien. Bien, seguimos bajando y vamos a mirar nuestras desventajas. Tenemos asegurar especificaciones de recursos. Como es bien sabido, este nuevo protocolo asegura un ancho de banda y un retardo específico de acuerdo con la calidad necesaria en las transmisiones. ¿Sí?
el tamaño de los fragmentos de acuerdo en el mínimo ancho de banda para especificaciones para la comunicación, ¿sí? Retardo aceptable en la transmisión. Va a ser un poco más retardada la transmisión. Seguimos bajando. Ya tenemos nuestra conclusión. Vamos a leer un poquito, a detallarla. Tenemos bajo las condiciones actuales de las redes y saturaciones de dirección IP versión 4, la implementación del protocolo versión 6 es más inminente y necesaria. Bien. Para versión 6, la mejora del rendimiento de la red en términos de solidez y velocidad. Bien, con la mejora de los nuevos protocolos de transmisión y la conexión continua, la movilidad de los paquetes de datos aumentarán significativamente. Bien, se requiere un protocolo escalable para permitir el crecimiento controlado del Internet y es razonable actualizar a versión 6. Es necesario restaurar la conexión de extremo a otro, es decir, como IP versión 6 NAT ya no es necesario para la administración de direcciones. Bien, seguimos bajando. Vamos a mirar aquí. Las actividades administrativas de la red se verán afectadas positivamente para el nuevo acuerdo. Simplificar los procedimientos. Bien, como nueva tecnología IP versión 6 presenta mayores desafíos a los implementadores, sin embargo, estos serán desafíos superficiales, ya que la arquitectura y la base de red permanecerá sin cambio. Bien, vamos a mirar esa última. La entidad pública que incumplan la fecha de adaptación a la versión 6 indican que la resolución 2710 del 2017 modificará la resolución 2710 del 2021 expedida por el Ministerio de las Telecomunicaciones. El cual incumpla esas reglas o normas se deberá someter a una sanción estipulada. Bien, ya tenemos acá nuestra bibliografía y sería todo nuestro trabajo y mil gracias. Hasta luego.